Economía y sociedad. Análisis y reflexión sobre los diferentes tópicos económicos y sociales. Quédese con nosotros. Lo invitamos a participar. ¿Qué tal? Buenos días, auditorio de Radio Universidad. Les saluda Óscar Castro a nombre de la titular de este espacio, la doctora Carmelita Rodríguez. Sean todos y todas bienvenidas a su programa Economía y Sociedad, el programa institucional del Departamento de Economía en colaboración con Radio Universidad de Sonora. Estamos transmitiendo desde Radio Universidad en el 107.5 FM de frecuencia modulada. Saludamos a los que nos siguen a través de la señal de internet en www.radio.unison.mx y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, en donde nos puede encontrar como Economía y Sociedad. También le sugerimos que nos siga en YouTube, nuestro podcast titulado Economía y Sociedad Unison. Bien, el día de hoy platicaremos sobre el tema la coyuntura económica reciente de la dinámica económica mexicana y también el foro de Coparmex recientemente acontecido. Para esto nos acompañan los maestros del Departamento de Economía, el maestro Francisco Javier Villegas Orpinela y el profesor doctor Francisco Cienfuegos Velasco. Entonces, pues sean ustedes dos profesores bienvenidos a su espacio de Radio Economía y Sociedad. Muy bien, muchas gracias por la invitación, doctor. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Aquí siempre atentos para participar en este importante programa. A sus órdenes, los agradecemos somos nosotros por darnos la oportunidad de contar con su colaboración, su apreciable colaboración. Muy bien, vamos a entrar con el tema de la dinámica económica mexicana. Y en este sentido, doctor Francisco Cienfuegos, ¿qué nuevas podemos observar para este año al respecto? Muy bien, nuevamente muy agradecido por su invitación, doctor Castro, y aquí con la presencia de mi amigo Javier Villegas Opinela. Muy bien, vamos a entrar en materia. Yo quisiera adoptar un formato un poquito distinto para esta presentación. Yo quisiera acudir a un gran economista mexicano, Gerardo Esquivel, que acaba de publicar un artículo el pasado lunes 6 de octubre, muy interesante. Este economista es muy importante no solo porque no puede ser acusado de crítico contumaz, ya que él fue parte integrante de la Cuarta Transformación y en el primer periodo estuvo como miembro del Banco de México, ¿no? Ahorita él ya regresó a la academia, sin embargo, lo consideramos un economista brillante, ¿no? Yo primero quisiera, a través de sus palabras, situar el tema en el estatus actual de la economía mexicana, para lo cual voy a leer un párrafo y después voy a hacer unas apreciaciones. Esto es lo que dice el economista Gerardo Esquivel. En este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum, la economía mexicana está aletargada, somnolienta, con muy escaso dinamismo. Según las cifras más recientes del INEGI, la actividad económica del mes de julio cayó en 1.2% con respecto al mismo mes del año previo. En conjunto, durante los primeros 7 meses del año, el crecimiento de la economía con respecto al mismo periodo de 2024 es apenas del 0.1%. Todavía más, las expectativas de crecimiento del sector privado para todo 2025 es de 0.5%, mientras que el pronóstico oficial es que creceremos entre 0.5 y 1.5%. Dadas las cifras anteriores, veo muy poco probable
que alcancemos siquiera el límite inferior de dicho pronóstico, ¿no? Cierro comillas. Esta me parece un diagnóstico exacto y certero del estatus actual de la economía mexicana. El doctor Esquivel, un economista muy experimentado, en esta exposición está utilizando las cifras más recientes sobre el nivel de actividad económica, que como sabemos se basan en un indicador adelantado como es el indicador global de la actividad económica. Yo me tomé la tarea de revisar ese indicador y efectivamente si tomamos la variación con respecto al mismo mes del año anterior, tomados a partir de julio, la economía mexicana está cayendo menos 1.2%. Esta caída se divide en 3 sectores. Las actividades primarias se colapsaron y están cayendo 12.2%. Las actividades secundarias están contraídas 2.8%. Y algo nuevo, y que sobre eso vamos a hablar en mi siguiente intervención, las actividades terciarias que habían venido siendo el motor de la economía en los últimos meses y desde el año pasado, ahora solo ya crecen a un modesto 0.4%. Entonces, en esta primera intervención puedo concluir que la economía está en el corazón de un slowdown, de una desaceleración que ya se venía observando desde 2024 y que ha continuado en este año, ¿no? De acuerdo. Profesor, entonces estamos observando una desaceleración desaceleración de los indicadores en este último año. Entonces, y por lo que sugiere Gerardo Esquivel en su publicación, menciona que probablemente va a ser muy difícil que se cambie pues esta forma, esta caída. Pero a pesar de ello estamos en una situación en la que pues viene un crecimiento pues a fin de año porque hay un poquito más de consumo o algo así. Eso pudiera alentar un poco un leve repunte por lo menos de este indicador. Bien, en corto, entrar en materia de pronósticos se me hace difícil porque los economistas siempre nos equivocamos, ¿no? Sí. Pero las noticias no son buenas. Es más, los analistas esperan que el debilitamiento de la economía mexicana continúe en el segundo semestre de este año. Y esto por una serie de factores que están apareciendo y de los que hablaremos un poco más adelante, que le meten freno e incertidumbre a la economía mexicana. Hay dos eventos sobre los que vamos a hablar. Uno es el inicio de la renegociación del TEMEC, que eso lleva a que los actores económicos, los inversionistas, paralicen sus decisiones de inversión hasta no ver hacia dónde se dirige estas negociaciones. Y dos, el inicio de la instrumentación de los nuevos jueces que fueron electos recientemente y que recién apenas están tomando sus cargos. Yo agregaría un elemento adicional que también tendrá un gran impacto, como es el asunto de la ley de amparo que ha sido reformulada y que genera tensión entre los actores económicos relevantes. Entonces, lo que puede también estar explicando el comportamiento de estos indicadores a la baja de forma desacelerada son estos factores de incertidumbre, los que usted menciona, que son los cambios jurídicos, la toma de los nuevos jueces en la Corte Suprema de la Nación y finalmente se me pasó. ¿Cuál era la ley de amparo? La ley de amparo, los cambios en la ley de amparo. Sí. Bien, de acuerdo, maestro. En este sentido, maestro, ¿qué otros factores, profesor Orpinella, pudiéramos señalar que pueden explicar esta desaceleración del crecimiento económico en México? Sí, como no, doctor Óscar Castro. Fíjate que hay factores externos y hay factores internos.
los factores internos son los reacomodos que se están dando en la pues en la vida política económica en el país. Hay desconfianza, como comentaba el doctor Cienfuegos, hay incertidumbre en el ambiente y por lo tanto hay pausa en las inversiones. Entonces la economía apenas se mueve. De ahí el recuento que hace Gerardo Esquivel de que es un primer año donde la economía se está pues prácticamente arrastrando. Sí. Es decir, no tiene dinamismo y entonces obedece al hecho de que de esa desconfianza que persiste. El gobierno federal, el gobierno mexicano está haciendo la tarea que le corresponde de acuerdo a los lineamientos marcados por el sexenio anterior, que es construir un segundo piso de la cuarta transformación. Eso pues levanta pasiones en el grueso de la población, pero los inversionistas siguen con las dudas, siguen con las antenas muy paradas, digamos, detectando que se está construyendo un país sin contrapesos y eso les preocupa. Y si aparece el factor externo, que es ya la llegada del pasado 20 de enero, que parece más tiempo, ¿no?, de Donald Trump a la Casa Blanca de nueva cuenta. Entonces llega Donald Trump versión 2.0 y empieza a hacer mucho ruido desde el pasado 5 de noviembre. Fíjate, ya estamos a menos de un mes de que cumpla un año que ganó de nueva cuenta la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, y desde ahí le empieza a meter ruido. Y ahorita el tema son los aranceles, además de la lucha contra la inseguridad, la definición de organizaciones terroristas a los cárteles de la droga, y en ese entorno de que hay nuevas presiones, renovadas presiones del gobierno de Estados Unidos, pues está el hecho de que los legisladores están levantando la mano ahora, y como comentaba ahorita el doctor Cienfuegos, pues también están poniéndole más sabor al caldo, por así decirlo, al tema México desde Estados Unidos, ¿no? Entonces ese factor externo está apretando por el lado de los aranceles, está apretando por el lado de la lucha contra las drogas, está apretando por el tema de la migración. Y como por si fuera poco, aquí en México pues está lo de la ley de amparo, la reforma electoral, lo que ya se gestó, que es la reforma al Poder Judicial. Y sobre este último punto, los legisladores, hoy sale una noticia en ese sentido. Los congresistas de Estados Unidos dicen, oye, pues algo así como que para qué patalean los de México en relación a la revisión del TEMEC, si de entrada la reforma al Poder Judicial, que estuvo desasiada para los congresistas de Estados Unidos, dicen, pues eso es lo que le está metiendo ruido a la permanencia del TEMEC. Y esto se dice un día después que el mismo presidente de Estados Unidos desliza la posibilidad de que hay que empezar a reestructurar el TEMEC, o hay que empezar a redefinir el TEMEC, y con alcances ya bilaterales, no trilaterales o más allá. Entonces todo esto le mete ruido. El inversionista, tanto nacional como extranjero, pues está entre dos aguas, está entre ¿cómo se puede decir? Entre dos tiroteos, de tanto internos como externos, y pues no van a invertir hasta que no vean más claro el panorama, ¿no? Claro. Ustedes se pudieran preguntar, bueno, pero pues también hay inversionistas que sí le están entrando, que sí se le están apostando, pero habría que ver quiénes son esos inversionistas. Si son inversionistas caídos del cielo, o son inversionistas nuevos, o son inversionistas que se mueven al ritmo que le marcan desde Palacio Nacional. Habría que ver quiénes son esos. Lo que es importante para México es que se sumen los inversionistas de siempre con los inversionistas relativamente nuevos, y sobre todo con inversionistas nuevos, porque es hora que esos inversionistas nuevos, que significaría que nos estamos subiendo de lleno a la ola del nearshoring, pues se estaría cristalizando aquí en el país. Entonces ese es el escenario que tenemos, esta es la coyuntura que estamos viviendo, otros dirían sufriendo,
de tal forma que la economía pues está apenas moviéndose a tasas diría de medio dígito, de la mitad de un dígito casi, y los pronósticos pues por ahí apuntan que son muy variados dependiendo de quién los calcula, pero siguen muy variados pero muy bajos. Sí. Sí, maestro, adelante. Sí, me parece muy interesante el cuadro que nos acaba de ofrecer el maestro Villegas o Pinela, porque combina no solamente los datos económicos, sino el contexto, la actitud de los inversionistas extranjeros nacionales y los inversionistas nacionales ante este ambiente tan enrarecido. Yo quisiera regresar y también a las líneas maestras del análisis de la economía mexicana. Si me lo permite, con una segunda locución del doctor Esquivel. Voy a leer primero el párrafo y luego lo analizo, ¿no? Claro. Dice, en cualquier caso, dice el doctor Esquivel, es prácticamente un hecho que la economía crecerá en 2025 por debajo del ritmo de crecimiento de la población, alrededor del 0.8%, con lo que acumularemos ya 7 años de estancamiento del ingreso per cápita en el país. Para todos debería ser claro que seguir en esta ruta es indeseable. Si bien es claro que el crecimiento no implica desarrollo, también lo es que no puede haber desarrollo ahí donde no hay crecimiento sostenido. Palabras contundentes las del doctor Esquivel. Lo que nos lleva a la reflexión en este párrafo es que el bajo crecimiento de la economía, ante un mayor crecimiento de la población, pues ha llevado a que las condiciones de vida en promedio de la población mexicana se hayan visto disminuidas. Esto es contrastante con dos aspectos de la política que se ha venido instrumentando desde 2018 y que crean un puzzle. La primera es el proceso de recuperación salarial que ha existido desde 2018 y que ha llevado a una recuperación importante en los salarios mínimos, sobre todo, pero también en los contractuales, y que ha permitido que las escalas de los niveles de ingreso más bajos hayan visto una recuperación salarial. Y el segundo elemento que es contrafactual de lo que acabo de decir Esquivel es los programas sociales. Tal vez para las personas de ingresos medios y altos los programas sociales no sean un elemento de cambio. Y sin embargo, ojo, ¿no? Las personas de ingresos medios y altos son los primeros en formarse en la fila para cobrar su pensión. Sin embargo, para los ingresos bajos, ese apoyo, esa pensión sí implica una diferencia en términos de lo que constituye esa pensión en términos del porcentaje de sus ingresos. Dado que una gran parte de la población es desempleada o trabaja en empleos temporales, informales, viudas. Entonces esto sí hace una diferencia, ¿no? Claro. Entonces la gran pregunta que se nos viene encima es ¿cómo es posible que en un escenario donde los ingresos per cápita han venido cayendo durante 7 años haya habido una recuperación tan importante en los ingresos de los grupos de abajo a través de la política de salarios mínimos y a través de los programas sociales? Eso yo lo dejo aquí en la mesa esta pregunta y la gran pregunta es si esta política es sostenible
Sí. en el mediano o largo plazo, o ya está encontrando límites Claro. en términos de la factibilidad de que se siga instrumentando. Sí, así es, que sea sostenible en el tiempo. Sí, y de ahí esto también explica la razón de que el SAT está muy duro últimamente y está rascándole poder sacar dinero por todas partes. Y una parte incluso de los escándalos que hemos visto con los temas de las gasolinas, del huachicol, obedecen pues precisamente a la búsqueda de los huecos de ingresos fiscales, ¿no? Entonces, resolver eso pues sí va a ser importante para darle sostenibilidad a estas políticas. Maestro Pinela, sí, por favor, adelante. En ese sentido, ¿qué tan perdurable es que el gobierno federal pueda sostener estos pues apoyos sociales que comenta el doctor Cienfuegos? Pues la lógica matemática simple nos dice que, como bien comentas también, Oscar, pues tiene que ver a quién cobrarles, a quién recurrir para esos ingresos fiscales, ¿no? Entonces, pues se dice fácil, ¿no? Pero así tendría que ser para que pueda mantenerse esta política social de manera importante aquí en el país, que es buena, pudiera ser mejor, pero se tiene que abrir la cancha, se tiene que abrir el campo de juego a más inversiones, claro, para que haya más mercado, a quien cobrarle pues esos impuestos, esos derechos, esos permisos, todos los tipos de ingresos a los que se pueda allegar el sector público, tanto federal como estatal como municipal. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no lo hace el gobierno federal? O el estatal o el municipal, ¿por qué no abre la cancha a más inversiones, a que nazcan nuevas empresas? Pues a lo mejor hay muchos intereses creados, ¿no? De tal manera que dicen, tú taponea este mercado, tú taponea esto otro, porque definitivamente no queremos más competencia, entonces no te abras de capa, pues porque sencillamente no queremos tener más jugadores aquí en los diferentes sectores de la economía, así que síguele por donde mismo y tú enciérrate o tú encajónate, tu gobierno, en tener pues los contribuyentes que tienes hasta la fecha. El peligro de eso es de que ese mercado cautivo que no crezca, pues se va a mantener más cautivo, lo puedes ahorcar más de la cuenta, y al rato pues se te pueda caer esas finanzas públicas que no precisamente gozan de cabal salud, ¿no? Claro, así es. Bueno, estamos casi llegando al final del primer bloque de su programa. Profesor. Sí, ya para terminar este bloque, yo quisiera bajar un escalón del análisis que hemos estado haciendo a través de la lectura fina del doctor Esquivel. Voy a introducir un tercer párrafo y con eso cierro el análisis de la coyuntura. Dice el doctor, otros indicadores recientes alimentan el pesimismo. El consumo privado en México cayó marginalmente en julio de 2025 comparado con 2024, menos 0.1%. Sin embargo, al considerar el acumulado de los primeros 7 meses del año, la caída en el consumo privado es ya de 0.4%. Por su parte, el comportamiento de la inversión es quizás el indicador más preocupante de todos. La inversión total cayó en julio 7.2% con respecto a 2024. En conjunto, durante los primeros 7 meses del año, la inversión en México ha caído en 6.8% con respecto al mismo periodo de 2024, con la inversión privada siendo 5% inferior a la de 2024, mientras que la pública se ha contraído en 22%. Esta caída en inversión es preocupante. Esta caída en la inversión es preocupante porque anticipa que hacia adelante el crecimiento económico del país también será bajo. La inversión es el motor del crecimiento, es el componente de la demanda que permite generar más producción en el futuro. La adquisición de maquinaria y equipo, así como la construcción residencial y no residencial, nos permite anticipar cuál será la trayectoria que seguirá la economía. Cierro paréntesis. Una situación sin duda bastante preocupante. Y distinta, es reveladoramente nueva a la que se venía discutiendo y
en los medios, hasta H recientemente. Muy bien. Bueno, hemos llegado al fin de su primer bloque del programa Economía y Sociedad. Lo invitamos a permanecer ya para el siguiente bloque. Economía y Sociedad. Quédese con nosotros, lo invitamos a participar. Muy bien, ya estamos en el segundo bloque de emisión de Economía y Sociedad y le recordamos que el tema de esta mañana es la coyuntura de la economía mexicana y el foro de Coparmex. En relación al previo bloque, al primer bloque, podemos concluir que hay un escenario, hay bastantes indicadores que señalan un escenario difícil para la economía mexicana. Vemos que algunos están creciendo de forma más lenta, en menor magnitud, y eso sugiere una desaceleración para nuestra economía. Entonces, también a ellos se juntan otros factores de incertidumbre, tanto nacionales en relación a la inversión, al consumo privado, y otros factores de incertidumbre de carácter externo, como es la renegociación del TEMEC, la dinámica económica mundial y política también en el mundo, con las posiciones que asume Donald Trump y otros fenómenos de coyuntura global. Pero es importante puntualizar en relación a los factores o aterrizar un poco más acerca de los factores que explican, las causas pues que explican todos estos fenómenos de desaceleración. Maestro Cienfuegos, ¿qué nos puede comentar al respecto? Sí, resumiendo lo que dije en el bloque anterior, la economía sigue mostrando un colapso de la inversión fija bruta y sobre todo la inversión privada, pero sobre todo la inversión pública, derivada del ajuste fiscal que se propuso para 2025, pero el dato nuevo es que el consumo privado ya está en ceros. Eso nos lleva a una reflexión si el ciclo de política salarial y de programas sociales se ha agotado, ¿no? Y lo dejo para la mesa. Pero ahora voy a la pregunta que usted me hace y voy a recurrir nuevamente, disculpen al doctor Esquivel en la última parte, y con eso lo dejo. Dice el doctor Esquivel, hay dos factores explicativos posibles. En el frente externo, las políticas de Trump están afectando a la inversión vinculada con la actividad exportadora. En la medida en la que no se resuelva la incertidumbre sobre el futuro del TEMEC, esta situación seguirá afectando esas inversiones. En el frente interno es evidente que la reforma al Poder Judicial, la eliminación de órganos autónomos y la reciente reforma a la Ley de Amparo, incluyendo, aunque no es lo único, el fallido intento de su aplicación retroactiva, todas ellas elevan la incertidumbre para el sector privado, por lo que resulta lógica una actitud cautelosa en materia de inversión. No tiene desperdicio esta última conclusión y podemos desbaratarla, disgregarla, analizarla. Mi primera reacción es que yo no había caído en cuenta la importancia que tiene esta discusión sobre la ley de amparo.
porque ahora entiendo por qué es importante para la inversión privada, porque en el caso en que haya un litigio, cuando se generaba un litigio con algún inversionista, la ley de amparo permitía la suspensión provisional de los efectos de algún acuerdo, decreto o cambio en la ley. Sí. Con estas modificaciones a la ley de amparo parece que esa suspensión provisional se elimina. Okay. Y eso pone en una situación de indefección más fuerte a los inversionistas extranjeros, ¿no? Entonces estamos hablando de que las modificaciones a la ley de amparo se suman a todos los otros cambios que ya vienen aquí comentados. Muy bien, maestro. Profesor Orpinella, y en este mismo sentido, ¿qué pudiera entonces también señalarnos? Bueno, quiero hacer un apunte. Bueno, antes contesto esto que me pregunta el doctor en relación al tema de si hay certidumbre o hay incertidumbre jurídica. Uh-huh. Sí. Pues mira, lo que se escucha entre el empresariado es que pues no dejan de sorprenderse. Uh-huh. que tantas trabas se están poniendo en México en el tema judicial. Uh-huh. Y entonces dicen, bueno, pues si así están jugando de rudos los uh-huh. En el gobierno federal, bueno, pues nos mantenemos a la defensiva. Claro. Y en todo caso hay que ver formas de cómo no caer uh-huh. en el ambiente, o cómo no mantenerlos en el ambiente de los alcances judiciales de aquí de México uh-huh. exclusivamente. Pero eso lo dicen los inversionistas que tienen alcances más grandes. Claro. Es decir, oye, todo tipo de tratamiento legal, pues yo voy a tratar de tenerlo amarrado también en mi respectiva oficina central, que puede estar en Estados Unidos, que puede estar en Europa, en otras partes. O prácticamente subir todo este tipo de casos en la medida de lo posible a la arena internacional, ¿no? Uh-huh. Es decir, que no se mantenga al 100% en la arena mexicana. Uh-huh. Entonces, pues esa es la situación. Yo creo que les va a ir muy bien al sector de los abogados, porque pues le meten mucho ruido y le dan más oportunidades de trabajo con empresarios que dicen: me interesa el mercado de México, pero también me interesa estar bien amarrado uh-huh. en términos legales, ¿no? Poderme pelear de una manera más en situaciones parejas. Ajá, mejor asesorado, mejor apoyado con más estos asesorados, más apoyados, tanto en el tema muy nacional como en el tema, pues, como en la plataforma internacional, ¿no? Okay, y también quería comentar, Oscar, el tema de si encaja ahorita en esta situación. Tú me dices. Sí, porque, o sea, lo de la historia. Lo de la historia, y es lo que estábamos discutiendo en el intermedio, sobre el asunto de que, bueno, es el primer año de la presidenta y se ha mencionado que este débil crecimiento económico, que al parecer ya es malo, ya es negativo, puede sugerirnos que es un tanto natural para el primer año de cualquier presidencia. Y en este sentido pareciera que hay algunos datos que confirman, pero otros que no, este resultado. Maestro, ¿qué puede apuntar al respecto? Sí, cómo no. Fíjate que de acuerdo con datos del Banco de México, pues sí se corrobora el hecho de que hay un frenón en el primer año del siguiente gobierno, o en el séptimo en el que se fue, ¿no? El séptimo, por decirlo de una manera chusca. Y bueno, aquí estamos arrastrando información desde cuando se va Gustavo Díaz Ordaz, que le tocó ser presidente del 63 al 70, 1963 a 1970, y lo sucedió en el cargo Luis Echeverría Álvarez. Uh-huh. En ese entonces, la economía el último año creció 6.5%, según datos, como les comento, del Banco de México.
Y el siguiente año, o sea, el primero de Echeverría, creció 3.8%. Entonces, nomás como referencia, 6.5 el último de Díaz Ordaz y 3.8 el primero de Echeverría. Entonces ahí sí se corrobora el hecho de que se cae la variación anual del PIB. Después Echeverría en el 76 le entrega la presidencia, o sale de la presidencia para que tome el cargo José López Portillo. Ese 7.6 la economía mexicana crece 4.4%, y el siguiente año, en el 7.7, crece 3.4%. Entonces hubo una disminución en la tasa anual de crecimiento de un punto porcentual. 4.4, ese fue del 7.6, 7.7. Entonces 7.6 crece la economía 4.4, 7.7 3.4. Entonces ese fue el primer año de Jolopo, ¿no? José López Portillo, 3.4, un punto porcentual abajo del crecimiento que le había dejado económico Luis Echeverría Álvarez, que fue de 4.4. José López Portillo, que pues, ¿cómo se puede decir? Calificándolo, dejó el rancho ardiendo, por así decirlo. El crecimiento del 8.2, 1982, que fue el último de José López Portillo, después del sonado sexto informe, ¿no? Después del tronante sexto informe, aquel de cuando estatiza la banca, pues ese año la economía mexicana tuvo un crecimiento anual del 0.0%. Entonces, pues como quedaron las cosas muy desacomodadas, Miguel de la Madrid tuvo un primer año para olvidar, con un decrecimiento o con una caída del 4.4%. Después Miguel de la Madrid, ahí le dio mucha fuerza, si recuerdan, a la Secretaría de Promoción y Presupuesto, donde se estaban ilustrando o gestando los que iban a ser los nuevos líderes del país en los siguientes años. Ahí estaba Salinas de Gortari en Secretaría de Programación y Presupuesto, Serrapuche, el Pedro Aspe, el mismo Cedillo. Entonces Miguel de la Madrid en ese sexenio logra darle la vuelta a la tortilla después de recibir la economía con un crecimiento de menos 4.4% en el 80 del 0% en el 82, y que él no la pudo controlar, y en su primer año tuvo un decrecimiento del 4.4%. Pues se lo entrega le entrega la economía a Salinas de Gortari, su sucesor, con un crecimiento de 1.3%. Y Salinas termina su sexenio con un crecimiento, más bien, se lo entregan con 1.3, y Salinas empieza su primer año con un 3.7%. De las que les estoy platicando aquí de los sexenios, es el único de la era contemporánea que tiene un primer año con crecimiento. Después Salinas termina con un crecimiento de 4.9% en el 94, pero los forcejeos que tuvo con su sucesor Ernesto Zedillo y el clásico error de diciembre generó un decrecimiento del 6.3% en el 95. O sea, fue un primer año fatal. Pero Zedillo termina su sexenio con un crecimiento similar al que le dejó Salinas, y ese crecimiento fue del 4.9%, que fue el que le dejó a su sucesor, a Vicente Fox, y la alternancia en México, ¿no? Fox en su primer año se estrenó, pero se estrenó mal, porque tuvo un primer año que cae el PIB en 0.4%. Pero después se recupera Fox y le entrega a Calderón un crecimiento económico, un último año con crecimiento económico del 4.5%. Calderón empieza su primer año con un 2.3% de crecimiento del PIB. Después el Calderón le entrega a Enrique Peña Nieto una economía creciendo al 3.6%. Peña Nieto en su primer año hace crecer la economía apenas 1.4%. Y para culminar con este recuento, Peña Nieto le entrega a Andrés Manuel López Obrador una economía creciendo al 2.2%. Y López Obrador se le cae la economía 0.1%. O sea, prácticamente la deja, su primer año lo mantiene en ceros el crecimiento, ¿no? Esa es la historia que tenemos. ¿Cuál es la historia de...? No entendí la de López Obrador al final. Sí, López Obrador primer año. Primer año. Y ya al final, aquí no les tengo ese dato del final.
Entonces sí hay una caída, ¿no? Pero con López Obrador. Sí hay una caída en relación. ¿Y ahora con la doctora? No, la doctora, pues ese dato no lo tengo aquí, nada más es información histórica pero sí, del Banco de México, pero habría que ver ese switcheo, cómo se da 2024, 2025, porque pues el 2025 en todo caso tenemos pronósticos. Sí, pero ya son bastante maduros. Pero termina, ya estamos aquí viendo los datos, crece la economía 0.8%. Pero es en el sexenio, es el dato que tenemos de López Obrador, sexenio. Pero habría que ver el último dato del 24. Es 1.5%. Ok, 1.5%. Pero venía cayendo después de la pandemia, como que salió en un rebote y agarró cotas de 3 y fracción en el 2022, no sé si 2023, 2022 y 2023. Pero en el último año de la gestión del presidente Obrador, la economía se cae a 1.5%. Y los pronósticos, o sea, lo que estamos viviendo ahora es un desplome. Y todos los indicadores dicen que a lo sumo la economía va a crecer medio punto porcentual. Entonces, de acuerdo a los datos que muestra aquí, diga. Pues entonces estaría al revés aquí, en el sentido de que López Obrador le entregaría una economía en retroceso a Claudio Sheinbaum del año pasado, y Sheinbaum crecería por lo menos 0.5%, que es lo que comentas. Sí, o sea, al final de cuentas sería una al revés ahí. Al revés, no, el porque López Obrador lo que digo es que crece la economía 1.5%, y ahora crece 1.5, y ahora con la doctora los indicadores dicen que no vamos a llegar que puede ser 0.5, ¿no? Entonces, digamos, se continúa el slowdown, la desaceleración que se mostró yo el año pasado, ¿no? Entonces, de todos estos sexenios, Oscar, Maestros Cienfuegos, que les comentábamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 sexenios, los últimos 10 sexenios. El único sexenio donde hay ese cambio y donde se da un crecimiento al primer año de gestión del nuevo presidente fue Miguel de la Madrid y con Salinas de Gortari. Y eso sucedió 88 y 89. 1988, cuando es el último año de Miguel de la Madrid, que crece la economía 1.3%, y 89, que crece la economía 3.7%. Todos los demás con retrocesos. Y esto último, ya tomando los datos del doctor Cienfuegos, bueno, López Obrador, AMLO, cierra con un crecimiento anual del PIB del 1.5%, y todo pinta para que la presidenta, vamos a dejarle un intervalo, que el crecimiento del PIB de este año pueda ser entre 0.5 y 1%. De todas maneras, estaría abajo del ritmo de crecimiento que le dejó López Obrador en el año 2024. Sí, lo interesante, maestro, y yo creo que eso sería para la próxima reunión, es analizar en el momento en que se da la caída, cuántos meses transcurre y cómo se da la recuperación. O sea, a partir de cada uno de los sexenios, que como aquí lo dijo muy bien el doctor Villegas, muy bueno. Él ya mostró que en los primeros años la economía se detuvo en general, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos meses duró ese slaudo, esa contracción, y en qué momento empieza la recuperación? Y esto de cara al futuro, porque aquí la gran pregunta que tenemos enfrente es, esta caída, desaceleración de la economía mexicana, ¿es coyuntural? ¿O está reflejando fuerzas más poderosas que conducen a la economía a una época de bajas tasas de crecimiento? Yo creo que esa es la pregunta fundamental de cara a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bien. Maestros, en este contexto económico es importante escuchar la posición de los empresarios en nuestro país. Se acaba de celebrar el foro de Coparmex, y en este sentido pues hay ciertos posicionamientos y comentarios a raíz de los hechos económicos. Pues en profesor Orpinella, ¿qué nos puede señalar en relación a este foro? Fue el foro empresarial de Coparmex, estuvo muy interesante.
Coparmex lo encabeza a quien le llaman ellos Delegación Sonora Norte, lo encabeza el empresario Gilberto Robles Bustamante. Usted lo debe conocer mejor como el dueño de la cadena esta Abarrey de supermercados. Bueno, pues él tuvo él armó este foro empresarial con 4 grandes expositores, Agustín Ponce, Jorge Vélez, estuvo Héctor de Mauleón y Ricardo Rafael. Ricardo Rafael, sí. Y en términos generales podemos decir que lo que ahí se virtió es que reconocen que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene gran aprobación. Sin embargo, dicen, cuando hacen preguntas, por ahí uno de los expositores mostró unos resultados de encuestas nacionales. La pregunta era: ¿cuál considera que es el principal problema del país actualmente? Pues para el 52% de los entrevistados dice es la inseguridad, es el narcotráfico. Y a esa misma pregunta, la segunda respuesta más alta fue los problemas económicos. O sea, a final de cuentas, quita el sueño la problemática económica, que como hemos comentado en este programa, pues está en 3-2 la situación económica en el país. Está arrastrándose, como decíamos hace rato. Otra respuesta a esta pregunta de cuál considera que es el principal problema del país, pues es la corrupción y el mal gobierno, dice. ¿Qué otro apunte nos dieron estos expositores? Desempeño en la economía. Los estudios que ellos tienen dicen que cuando califican que va muy bien el desempeño económico, ha venido cayendo en este año. Es decir, empezó con una aprobación del 74% y ahorita anda en 53% el renglón del desempeño económico. ¿Cómo va el desempeño de la corrupción? Empezó el año con un 52%, ahorita va en un 75%, o sea, va creciendo la percepción de que hay corrupción. La corrupción está creciendo. La seguridad pública, fíjense, a principios de año se decía que la seguridad pública, pues ahí la llevaban, que estaba bien. Ahorita, contrariamente a lo que podríamos pensar, dice la seguridad pública, pues no se está manejando bien. Aunque se percibe pues que se están tomando acciones fuertes y que se dejó atrás el lema ese de abrazos, no balazos. En cuanto a crimen organizado, pues consideran que deben de entrarle de lleno a meter en cintura al crimen organizado. Por tal motivo califican que está mal manejado este tema del crimen organizado en el país, que deben de hacerle más caso a lo que se está escuchando allá desde la Casa Blanca. En cuanto a apoyos sociales, ahí sí, cuando se le pregunta esto del desempeño, si está bien o está mal, pues el tema de los apoyos sociales, muy bien, muy bien, lo califican muy bien. Hay una brecha muy alta, muy grande, entre decir se está manejando bien o se está manejando mal, y se mantiene una brecha muy alta. Por ejemplo, se está manejando bien, dice en promedio el 75%, y se está manejando mal, dice en promedio el 20% restante, más o menos. O sea, hay una brecha ahí de unos 50 puntos porcentuales a favor de que se está manejando bien los programas sociales. La gente está encantada, ¿no? La mayoría de la gente. Interesante. ¿Qué opinión tienen de los secretarios de Estado a propósito de la popularidad de este gobierno? Fíjense que Omar García Harfuch es el que mejor opinión tiene. Ya se puede lanzar casi de presidente, ¿no? De candidato. Pues entonces sí, tiene muy buena opinión. Y también, fíjense, otro miembro del gobierno que tiene muy buena opinión es Ariadna Montiel. ¿Quién es Ariadna Montiel? Pues es la secretaria del Bienestar. Parece que es la que le toca repartir
sociales, ¿no? Entonces es la segunda mejor. Aunque a pesar de que es poco conocida, ¿no? Sí, pero yo creo que cuando dice Secretaría de Bienestar, pues pum, ya con eso la levanta. Okay. El tercero tiene su encanto, este secretario que le voy a decir, porque a pesar de los pesares, se sabe manejar muy bien en el terreno político. Marcelo Ebrard es el tercero mejor calificado, es el secretario de Economía. Y a pesar de que el cuarto, a pesar de que ha recibido críticas, pero se ha mantenido muy bien tras bambalinas, Mario Delgado, secretario de Educación Pública, sería el cuarto mejor calificado. Y curiosamente, fíjense, Edgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público, es el quinto mejor calificado. Yo creo que porque se ha manejado de una manera muy de bajo perfil, ¿no? Profesor, y en este sentido, ¿cuál sería entonces el posicionamiento? ¿Qué estarían demandando entonces los empresarios en este foro? Sí, lo que demandan es, lo subrayan, certidumbre en todos los campos, que haya más claridad, que haya pues mucha apertura del gobierno federal, que apoye el gobierno federal en esa misma tónica, claro, al gobierno estatal sobre todo. Ese es el posicionamiento. Siguen empujando por ahí, quieren tener más enlaces con el gobierno federal. Ellos están dispuestos a seguir a invertir fuerte, pero que también el gobierno federal, la inversión pública se levante. Finalmente, profesor Cienfuegos. Sí, yo quisiera hacer un comentario final. En función del tiempo, ya estamos acabando el programa. Me gustaría, hubo un tema que se nos quedó en el tintero de un evento muy importante que ocurrió en Hermosillo, organizado por la organización civil Hermosillo Como Vamos, en colaboración con el Growth Lab de la Universidad de Harvard. Es un estudio interesantísimo donde se hace un análisis profundo del diagnóstico de la situación de Hermosillo, de cuáles son sus principales restricciones y cuáles son las oportunidades para el crecimiento. Yo creo que este es un estudio fantástico y pudiéramos abordarlo en extenso en una próxima ocasión. Bien, maestro, eso sería perfecto. Bueno, hemos llegado al final de su programa Economía Sociedad y no me quiero despedir sin primero agradecer a los participantes de este programa, profesores Cienfuegos Velasco y el profesor Villegas Orpinelas. Muchas gracias, maestros. Y también agradecer a ustedes, a ustedes, estimadísimo auditorio, y sobre todo también al acompañamiento técnico de Karina, que nos estuvo coachando aquí en los equipos el día de hoy. Pásala bien y hasta pronto. Lo esperamos el próximo viernes 9 de la mañana en otra emisión de Economía y Sociedad, una producción de Radio Universidad y el Departamento de Economía.